Muy joven y siendo aún desconocido, echó a correr y empezó a volar en una época de crisis, cuando la eficiencia energética y las energías renovables eran para muchos algo lejano. De cuna pachequera y marcado por sus ancestros, todos emprendedores y con gran corazón, e inspirado por contribuir a la sostenibilidad del planeta y a la felicidad de la sociedad, decidido, se aventuró a crear Connery, una empresa cuya misión es la de cuidar el medio ambiente. Él es Ginés Ángel García, un soñador que ha sabido rodearse de personas apasionadas con las que ha compartido el camino de su proyecto empresarial, revolucionando el sector energético en la región de Murcia y más allá de sus fronteras. El balonmano, la cultura italiana y la familia forman parte de su ADN. ¿Cuál es el secreto de Ginés para superar la adversidad y alcanzar sus objetivos? ¿De qué pasta están hechos los decididos en tiempos de crisis? ¿Qué destacarías de ti como líder, como CEO de esta empresa? A ver, un CEO tiene que tener varias cosas must have, cosas que sí o sí tiene que tener un CEO, y es la visión estratégica. Un CEO tiene que tener claro hacia dónde tiene que ir la compañía y una visión no cortoplacista, una visión casi más trascendental a 10 años. ¿Dónde quiero estar mi compañía a 10 años? Y es más fácil tener esa visión a 10 años que a 3. O sea, es más abstracta, pero el enfoque lo tiene, porque la de 3 es irreal, las cosas cambian tan rápido. Más vale tener un foco, un faro ahí donde tienes que ir, y luego ya vas sorteando las rocas en el camino, ¿no? Y eso yo creo que desde que fundé la empresa lo he tenido más o menos claro, esa visión estratégica, pero no sé si es suerte o no sé lo que ha sido, pero mi gran suerte como CEO o lo grande que he tenido yo ha sido la gente que me ha acompañado, ¿no? La gente que ha visto bien unirse a este proyecto y estar conmigo. ¿Hace falta dinero para emprender? No, hace falta ganas de complicarte la vida y ganas de una idea clara y mucha capacidad de sacrificio. Yo, por ejemplo, a nivel personal, yo no cobraba, los primeros años no cobraba nómina de la empresa, porque no había dinero, o sea, no había. Entonces, pues bueno, vivía en la casa de mis padres, fueron años, pues eso, que ganaba dinero sí, fuera de la empresa, dando formación, más o menos a título personal, pues vivía con lo justito y a la empresa que no le faltase nada. Y eso es algo que yo le recomiendo a cualquier emprendedor, que la empresa es la vaca que le va a dar luego la leche. Y si tú a la ternerita cuando es joven no le das de comer bien por tú comer bien, esa ternera nunca va a crecer y va a dar leche, ¿no? Y esa capacidad de sacrificio es fundamental, mucho más que el dinero, porque se puede tener dinero y no tomar las decisiones correctas y perderlo. Es más, cuando vas recortado, agudizas el ingenio y la cosa va mejor. Tuviste una visión en un momento, soñaste a lo grande, y dirías que conlleva ese sacrificio también y ese trabajo a lo grande. ¿Soñar a lo grande conlleva el trabajo a lo grande? Sí, pero te voy a decir una cosa y esto es verdad. Hay un punto de inflexión en las empresas cuando ya pasas de cierto volumen de trabajadores y de estructura, todo es más fácil. Lo difícil es llegar a ese punto. Lo difícil es cuando estás, son 7 o 8 personas, casi todo cae en el CEO o en el gerente de la empresa, en el fundador, y dar ese salto es muy difícil, ¿no? Y eso ya solo se consigue con equipo, ¿no? Que quizás es lo más importante que tiene esta empresa y la gran suerte que tengo en mi vida de rodearme siempre de un buen equipo. Claro, pero eso no será gratuito probablemente. Hay muchos jefes, muchos empresarios de los que oímos cómo se quejan de sus trabajadores, del equipo, de que es que la gente no tiene ganas de trabajar, es que llega una crisis y la gente pues, o tiene miedo o no quieren ir o es que se desmotivan, si no está la pasta de por medio no quieren participar o no se comprometen. ¿Tú cómo lo has hecho para que la gente dijera, oye, nos vamos a la Torre Godoy aunque nos tengamos que bajar el sueldo porque nos gusta tu visión y creemos en ella? Porque primero se tiene que sacrificar eso uno mismo y es así. Al final, si tú
lo comentaba hace poco en un programa que estoy haciendo ahora de alta dirección, una empresa que había despedido un montón de gente y lo siguiente que hicieron fue aumentarle la gama a los coches de los directivos, ¿no? ¿Qué mensaje están mandando? Y aquí, cuando ha habido épocas de sacrificio, de trabajo, el primero que tiene ejemplo es el jefe, es el que está ahí, que al final tiene la fortuna de tener la visión completa, tiene la fortuna de bajar toda la información, que a veces es mejor casi ni tenerla cuando las cosas pintan mal, y lo que tiene que estar cuidando de su gente. Generó mucha curiosidad la llamada que recibí, porque me habló una persona hablando italiano de cuánto le encantaba Italia, invitándome a la entrevista para un rol en Connery. Y eso, junto con el tema de la fotovoltaica, que siempre me ha llamado la atención, decidí venir a la entrevista. La empresa estaba comenzando y tuve que irme con un compañero a hacer una instalación y teníamos que hacerla por la noche. Y Ginés apareció por allí a las 2 o las 3 de la mañana con una estufa, unas bebidas, un poquito de comida para comer, ¿no? Y al final eso sí es verdad que te choca, ¿no? Que tu propio jefe aparezca por ahí a esas horas y simplemente, aunque no hagáis la instalación como tal, pero que esté allí simplemente dando ánimo o aportando compañía. La verdad que eso fue una grata experiencia. Entré aquí con conocimientos básicos y superficiales, sobre todo teóricos de fotovoltaica. Y en 3 años he ido creciendo a nivel profesional en manera increíble. Veníamos de una etapa anterior en la que yo conocí y coincidí con Ginés en otra empresa en la que él era socio, y bueno, pues a raíz de estar allí, de hacer sobre todo una amistad, aparte de colaborar en el plano profesional, hubo un momento en el que él tenía ciertas inquietudes y quería desarrollar ciertas líneas de negocio que sus socios anteriores pues solamente hacían poner trabas, y él llegó un momento que se planteó abandonar el otro proyecto o iniciar uno nuevo. Me planteó si le acompañaría en esta aventura y yo no lo pensé. Desde el minuto 1 que me lo propuso le dije que adelante, con los ojos cerrados, y así fue. Apostamos y salió bien. Bueno, el camino ha sido como todo, duro, pero al mismo tiempo yo sigo diciendo que ha sido bastante fácil. Ha sido bastante fácil porque Ginés tiene las ideas bastante claras, es una persona muy inquieta, muy innovador, muy creativo, siempre se lo digo, además tiene una capacidad de relación bastante grande. Yo creo que su punto, sobre todo fuerte, es la capacidad de relación que tiene con todo el mundo y de abrir campo, y en ese sentido yo creo que somos un poco iguales, ¿no? A mí me gusta mucho relacionarme con la gente y terminar por ser amigo de tus propios clientes, y él ha sido el que ha facilitado esa manera de trabajar, con lo cual el llegar hasta aquí, aunque parece difícil, yo creo que ha resultado también bastante fácil, ¿no? Porque él ha sido capaz de ir creciendo, hacer crecer esta empresa con unas ideas muy claras desde el primer momento y siguiendo una guía, a pesar de darnos tortazos en muchas ocasiones, siendo constante y sabiendo hasta dónde quería dirigir un poco la línea de negocio de esta empresa, ¿no? Luchamos contra un modelo energético en manos de un oligopolio, luchamos contra un modelo energético que venía sustentado en base a contaminación, a CO2, ¿no? Entonces es algo que también llevamos dentro, ¿no? Es algo trascendente lo que hacemos. Y quizás el momento más clave, ahí ya pues empezamos a darle enfoque a la idea, fue en agosto de 2013, cuando ya con mi compañero Joaquín y mi amigo Miguel Ángel, que estaba en aquel momento con nosotros, decidimos creérnoslo de verdad, decir, mira, vamos para adelante. Pedimos un préstamo, además tenemos que ser, esto suena gracioso pero es así, queremos ser la Pricewaterhouse de la energía, o sea, queremos ser una gran consultora del sector energético. ¿Dónde está Pricewaterhouse? En Murcia, en la Torre Godoy, y allí que nos fuimos. Nuestra primera etapa fue en la Torre Godoy, precisamente por eso, porque ya empezamos, aunque empezamos muy pequeñitos, pero con las ideas claras que queríamos hacer algo grande. Hemos tenido momentos duros, ¿no? Porque llega un momento que de ser una estructura mínima de 2, 3, 4 personas al principio, cuando teníamos 5 ya nos parecía algo un poco difícil de digerir, y querer dar el paso para poder afrontar empresas de más nivel o proyectos un poquito más grandes nos parecía algo utópico, sobre todo en el tema de la financiación. Al principio era un poco complicado porque al final era Ginés solamente el que estaba detrás para soportar toda esa presión.
Y llegó un momento que parecía como que nos íbamos a estancar, que no íbamos a de dar un salto de calidad hacia adelante, pero bueno, como siempre Ginés se reinventa en ese sentido y fue capaz de decir, bueno, vamos a crear una multinacional aunque estemos todavía en Murcia, y esa ha sido un poco, yo creo, la guía para intentar que esta empresa, que todavía sigue siendo una empresa pequeña, pues tenga esa mentalidad de gran empresa y permite afrontar cualquier reto, cualquier proyecto. Actualmente yo creo que los compañeros de todos los departamentos son capaces de enfrentarse a cualquier proyecto de los que se plantee, desde el más pequeño hasta el más grande, y desde la empresa con menos nombre hasta las empresas más grandes tanto de la región como a nivel nacional. No tenemos miedo, yo creo, a si algo no lo conocemos, buscar la información o buscar el apoyo para poder afrontar el proyecto, ¿no?, hacia adelante. ¿Qué significa la palabra confianza para ti? Confianza para mí es, oye, te dejo la llave de mi coche y cuida de mi mujer. Eso es confianza plena. Confianza es saber que pues aquella persona en la que delegas algo o aquella persona en la que encargas un proyecto o cosas incluso aunque parezcan banales, ¿no? Sepas que, oye, lo va a hacer pensando por el bien de todos, por el bien de la empresa, y que pues eso, puedes delegar y puedes dejar hacer. Eso pensaste cuando contrataste a gente muy formada, cualificada, pero que no tenían experiencia y han ido desarrollándose, incluso liderando departamentos de esta empresa. Sí, el problema aquí, cuando ya la empresa crece, ya entras en otra fase, somos ya más de 40, entonces claro, no puedo dedicarle el mismo cariño a los que entran ahora como le dediqué el cariño y el tiempo a los que empezamos desde el principio. Yo me acuerdo, por ejemplo, Joaquín venía al mundo de la telefonía y no sé las horas que pasamos enseñándole el mundo energético. Eso ya no puedo hacerlo con la gente que viene nueva. Y ahí la clave, y donde de verdad se salta al siguiente nivel, es cuando creas nuevos líderes. Yo lo que busco, la gente que entra por aquí por la puerta, que le brillen los ojos, que tengan ganas de crecer, de aprender, y también que tengan ese perfil que les pueda convertir en un futuro en nuevos líderes, y que esos valores que emanan de arriba en la compañía pues pasen a todos los que estamos aquí. Bueno, Ginés como jefe es especial. Ginés es un ser muy especial y sí que es verdad que no es el típico jefe al que estamos acostumbrados. Es una persona muy noble, muy hacendoso, como he dicho, cercano, le gusta llevarlo todo bien atado, muy organizado, y le gusta cubrirlo todo, Como jefe, el talento innato que tiene con las personas, el saber coger personas de diferentes tipos, ¿no? Al final tienes personas muy técnicas, personas muy sociables de marketing, personas que son instaladores, personas de administración, y es capaz de hacer que todo ese equipo, ¿no?, que todo ese engranaje funcione, y eso no es un trabajo fácil. Es decir, él tiene muchas virtudes y él sabe rodearse de gente que es lo contrario a lo que es él. Es una familia cada vez más efectiva que cuando Connery comenzó, ¿no? Somos un equipo ya de cerca de 40 personas y prácticamente todos los departamentos, ¿no?, se integran unos con otros, y no, la consideraría una gran familia. Porque tuve un accidente laboral y en la cual pues estuve al borde de la muerte. Sufrí quemaduras por arco eléctrico y digamos que tuve la suerte, entre comillas, de no morir. Fue muy dura, qué susto nos pegamos todos. Sí que es verdad que Ginés ahí se portó enormemente como un gran compañero. Pasó una noche conmigo en el hospital, ahí me di cuenta de la clase de persona que es, la humanidad que tiene. Que me sentiría muy culpable de que una persona en el acto de su trabajo sufriera un accidente, perdiera la vida o
se queda alguna secuela, sería algo que difícilmente me perdonaría, ¿no? Y quizás eso hizo que a día de hoy la seguridad es un must-have, es algo que nunca renunciamos, nunca, o sea, nuestro trabajo en los tejados, a la hora de trabajar con los cuadros eléctricos, todo. Y es algo que prefiero perder, un presupuesto, una oferta, prefiero perderla, o sea, que renunciar a esa partida tiene que estar sí o sí. Y es algo que, bueno, te marca y además con la suerte que te da la vida a veces de que bueno, se quedó en un susto y pudimos aprender sin consecuencias más graves. En un momento así, con ese susto y sin saber hasta dónde podía ser una tragedia, ¿qué haces? Y luego en ese momento, ¿no? Intentar animar, aunque tú por dentro estés hecho una mierda, y apoyar a esa persona en todo lo que puedas. Y después tomar decisiones. Después, uno no puede tener un error y luego que de ahí no salga un aprendizaje, ¿no? Y tomar decisiones en cuanto a la seguridad, en cuanto a tal, que fíjate que siempre para nosotros fue muy importante realmente, ¿no? Pero un punto más, y un punto más, y un punto más, porque al final uno va a trabajar para, pues eso, ganarse dinero para llevar a casa, también para desarrollarse y también para eso, vivir proyectos. Al final es un lugar donde pasas mucho tiempo. Pero lo que no puedes pasar es que tú vayas a tu trabajo y no vuelvas a casa. No vuelvas a entender. Eso es algo que tenemos que trabajar entre todos los trabajadores también, porque es cierto que sufrimos el efecto Superman, ya nos acostumbramos a hacer un trabajo y parece que no hay peligro porque estamos acostumbrados a él. Y ahí es donde pues, siempre tenemos que estar mirando esa parte de la seguridad. Eso quizás es uno de los momentos más duros, si no el más duro que hemos vivido aquí en la empresa. Y cuando tú tienes un momento de bajón, ¿qué haces para reponerte? Lloro solo. Y es algo que la soledad del líder. ¿Crees que todos los emprendedores se sienten solos de la misma manera que tú te sientes solo cuando, bueno, te vienes abajo? Aun siendo vulnerable, que lo soy, aun siendo transparente con mis sentimientos, que lo soy también, y no tengo miedo a pedir a compañeros, oye tal, oye que esto no va bien, oye, apoyo, pero sí que es cierto que intento llorar solo. Porque pues eso, al final el primer motivador del equipo y el primer optimista del equipo tiene que ser el líder, el CEO, el gerente, como queramos llamarlo. Pero si esa persona no está fina, ya empieza a tambalear todo. En AGE precisamente lo que intentamos es que el emprendedor no esté solo. Y es algo muy bonito y al final que nos entendemos entre nosotros. Mira, me ha pasado esto, a mí también me pasó, venga, adelante, ¿no? Y es cierto que vivimos problemas que nos comemos nosotros y a veces si compartimos son menos problemas. Ya que has mencionado a AGE, ¿te gusta que te llamen Presi? Me gusta Presi más que presidente, pero el otro día el amigo Ramón del decano del Colegio de Economistas decía que estoy de decano, no soy decano, que estoy, de paso, estoy de Presi, pero sí, es gracioso y es verdad que es algo que yo, lo digo abiertamente, no busqué ser Presi de AGE, además tuve muchas dudas porque una empresa requiere mucho tiempo. Y si quieres hacerlo bien en AGE o de verdad contribuir, también tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Pero bueno, muy contento de haber dado ese paso y muy contento pues eso, en lo que yo pueda aportar un poquito a que esos emprendedores vayan mejor, a que se vea al empresario de una forma diferente, a transmitir buenos valores en la cultura empresarial. Pues oye, cuando termine mi mandato, si veo que al menos he cambiado algo de la imagen que tiene asociada al empresario o de cómo el empresario actúa, seré feliz. Y en la gestión de una empresa, de
de un equipo de personas, de clientes, ¿qué importancia, qué peso tienen las emociones para ti? Estás hablando de una persona de sangre caliente y pasional. Las emociones son importantes y fíjate, sobre todo cuando emprendes, vivimos una montaña rusa emocional, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezábamos, cerramos una venta, nos veníamos arriba, perdíamos una venta, nos veníamos abajo. Suena. Es cierto, esa montaña rusa emocional pues existe, ¿no? Y de cierta manera es necesaria porque es bueno sentir ese sentimiento de triunfo y es bueno también cuando estás bajo ese sentimiento de reflexión, ¿no? O eso que te empuja a reflexionar. Pero una vez que ya el equipo crece, una vez que ya, pues eso, ya llevas, te conviertes casi más en una balsa de aceite. Yo, ayer lo comentaba con un compañero, ya no me alegro tanto de las victorias o los grandes cierres, pero tampoco me vengo abajo porque hayamos perdido una oferta comercial o porque hayamos perdido un proyecto, ¿no? O sea, al final, pues quizás eres más largoplacista a la hora de evaluar cómo van las cosas, ¿no? Y no te afecta el sentimiento a corto plazo. Y con las personas en el trabajo en equipo y liderando al equipo, ¿cómo lo gestionáis aquí? ¿Qué hacéis para mantener el equilibrio? Pues mira, como somos perfiles tan diferentes, al final, pues bueno, hay con compañeros que al final terminan gritando, que son de sangre caliente, acaba no pasa nada, pero en ese proceso de confrontación es como, no sé, como las rocas que se chocan y luego terminan pulidas y suaves, ¿no? Y luego hay personas, en cambio, que huyen la confrontación y quizás ese momento así de tensión lo sufren mucho más y les afecta más, ¿no? Que a lo mejor la persona que parece más de sangre caliente y acabado se lo olvida, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos es mucha comunicación. Es quizás la clave para entendernos, es comunicación, porque es cuando de verdad puedes llegar a empatizar con la otra persona, claro, y a querer a ese compañero que tienes al lado. Todos tenemos nuestros problemas y al final, muchas veces, si no hablas, no sabes que tiene una persona al lado con un problema y a lo mejor si lo supiera lo trataba de otra forma diferente. Claro, comunicación que va unida a confianza y respeto, porque si no hay un ambiente donde la gente pueda ser ellos mismos y contar y decir lo que piensan realmente, si no tienen la confianza de que van a ser respetados, ¿cómo se van a comunicar? Tendrían miedo, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo lo cuidas eso? Ese clima hay que sembrarlo. Ahora es cierto que ahora con la pandemia ha sido más complicado, pero siempre intentamos, mira, desde que montamos la empresa, desde el minuto cero, la cerveza de los viernes era sagrada. O sea, todos los viernes nos tomamos una cerveza para relajarnos, analizar la semana. De hecho, ya tenía una máxima, me acuerdo que una vez bajamos a la cerveza, bueno, me voy, yo no. O estás arriba trabajando o estás aquí tomándote la cerveza, pero esto es sagrado. Su principio fundamental es que los trabajadores estén a gusto, en el trabajo y fuera del trabajo. Y eso es, bueno, la oficina que tenemos es que cada vez pregunte por cómo estamos, por cómo nos encontramos, por qué queremos. Y tiene eso, uno de los dones que tiene es eso, que sabe lo que es la felicidad para él y lo ve en las otras personas e intenta incentivar que cada persona siga lo que para ella es felicidad. Y eso es una cosa que se ve muy poco. Hace mucho hincapié en trabajo en equipo, organiza muchas jornadas para que colaboremos juntos, que nos demos cuenta de que trabajando juntos llegamos más lejos que separados y al final con todas esas jornadas pues fomenta, ¿no? esa participación entre departamentos. Y era sagrada, porque al final era el momento en el que de verdad nos relajábamos. Aquí pues tenemos una charla extendida en esto, pero lo importante es eso, es también que la gente se conozca fuera del entorno que está en el día a día, ¿no? Al final es como de verdad terminas empatizando con tu compañero. Come on,
En una empresa que se encuentra en constante crecimiento, es esencial para el bienestar del equipo y su efectividad la formación en habilidades relacionales. Hemos experimentado que, para mejorar la comunicación entre las personas, es necesario cultivar una buena autorregulación emocional y también la capacidad de escuchar activamente. Es decir, autocalmarnos para o bien transmitir un mensaje o bien escuchar lo que nos dicen sin proyectar nuestro propio estado de ánimo y nuestras propias creencias en el otro. El cerebro codifica la información. El primer orden de realidad, lo que es objetivo, es lo que es descriptible. Cuando decimos veo que, si yo digo veo que tienes calor, eso no es una realidad de primer orden. Y el veo no se correspondería con su significado auténtico, sino con una interpretación que mi mente hace en función de a lo mejor de lo que yo siento. Entonces las imágenes dicen mucho, pero a veces nos pueden confundir. A mí me ha llamado la atención el hecho de que es verdad que la forma en la que tenemos de ver, interpretar la información va muy en línea con nuestros sentimientos, ¿no? Y es cierto, el hecho de leer una conversación de WhatsApp y estar cabreado y luego leerla otra vez y ver que no era para tanto, pues bueno, te das cuenta del poder que tienen las emociones a la hora de tomar decisiones o a la hora de interactuar con los demás y lo importante que es tenerlas controladas, ¿no? Eso es fundamental. No seguir en la rutina de los cabreos o de que te llegue toda la misma información de la misma manera y de las mismas personas y demás, sino que extraerte y ser selectivo tú de qué información quedarte, qué no información quedarte. Yo, por ejemplo, soy muy impulsiva y entonces también eso me hace echarlo todo y luego cuando recapacito es como, jolines, como has dicho, en plan, pues tampoco era para tanto, tampoco era para tal, o pues también te tienes que poner la otra persona, saber cómo lo ha dicho, cómo no lo ha dicho, cómo lo ha sentido él o esa persona, entonces a mí me parece interesante esa parte. Se han esforzado mucho, han intentado hacer una postura un poco compleja, buscando sobre todo el trabajo en equipo y la verdad que lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Pues la verdad que muy relajado y sobre todo muy contento porque veo que los compañeros, pues como casi siempre suele pasar, son capaces de desconectar y olvidar un poquito pues, posibles rencillas, problemas de trabajo y cuando llegas a este tipo de actividades todo el mundo se desinhibe, se suelta y vuelve a ser persona, que al final es la clave, ¿no? para que sigamos siendo una gran familia. Si quieres conseguir grandes logros, grandes proyectos, tienes que ir acompañado, ¿no? Y cuando vas acompañado es importante que fluya la información y que fluya de una forma útil y válida, ¿no? Y es verdad que es algo que muchas veces, oye, si no trabajas dentro de la empresa, si no te esfuerzas por pasar bien los datos, nunca vas a alcanzar la excelencia. Ahora, sentándonos, como has dicho tú, ¿no? en eso de abstraernos de nuevo, de volver a conectar con cada uno consigo mismo, con la respiración, con los ojos cerrados y con este espacio, no solo con el espacio, sino con lo que habéis generado entre vosotros, eso que no se ve ni se huele, pero se siente, que es esa energía de equipo, de grupo. Yo personalmente he recordado momentos de cuando era niño, ¿sabes? Esto de estar todo en silencio, solo escuchar los pájaros, algún tractor de fondo y la verdad es que muy bien, o sea, relajados hemos terminado. Cuando ya montas una empresa y eres consciente de la responsabilidad que eso conlleva y eres consciente de que tú con esa empresa puedes ayudar a los demás, te permite hacer cosas, ¿no? Y una historia muy bonita que es la de Coffee. Esa, joder, que me emociona y todo. Pero es una historia en la que, bueno, al final también he hablado con los compañeros, ¿no? Porque fue una historia de una persona que al final incorporamos al equipo, que vivía en la calle y que sigue hoy en día con nosotros, ¿no? Y yo me acuerdo al principio que ni siquiera fue tan bien, eso es cosa de todo, porque al principio apenas teníamos trabajo para él, no teníamos trabajo para él. O sea, no teníamos tantas instalaciones solares como ahora que mantener, ni teníamos tanto trabajo. Y bueno, cuando a esa persona ya la contratamos, la hicimos parte del equipo, yo le digo, mira, te hago contrato, pero busca trabajo porque no tengo mucho trabajo para ti, pero poco a poco fue metiéndose en el equipo. Y ya no, yo estoy orgulloso, ya no también por la acción que hicimos entre todos, que también, sino por el crecimiento que tuvieron mis compañeros y cómo acogieron también a esa persona, ¿no? Y que hoy estén con nosotros, ¿no? Es algo
muy bonito y de lo que quizás me siento más orgulloso también de esta empresa y de este equipo fue como esa conciencia social de todos ha sido capaz de ayudar también a otras personas, ¿no? Al margen de lo que es el día a día de la empresa. Ginés repite muy a menudo la frase estoy muy contento. Sí, está muy contento. Que es muy optimista y la verdad que creo que se centra mucho en las cosas positivas y lo dice. Y las cosas positivas es que lo dice también, entonces está muy contento. Che cos'è l'amore? Chi vive al vento. Es muy difícil muchas veces lo que pasa en muchas casas, ¿no? A nivel familiar, que muchos empresarios, emprendedores, autónomos, cuando nos vemos a veces tan desbordados, parece que dejamos de lado la vida personal, ¿no? Y es muy importante mantener el equilibrio, ¿no? Poder conciliar pues eso, con la pareja, con los hijos. Ahora tenéis una, viene otra en camino y está genial buscar ese tiempo, como dices, mamen, de calidad. Sí. Yo con Ginés he aprendido mucho, la verdad. Y quizá yo he sido siempre más cuadriculada, de tenerlo todo como súper organizado, planeado, y con Ginés eso es imposible. Al final yo he tenido que adaptarme a que él no tiene un horario fijo en el que llega a casa, yo no puedo contar con él de que vaya a estar aquí a las 6 de la tarde, pero esas cosas a mí al final pues también me han aportado mucho crecimiento personal y aprender pues que no todo se puede tener organizado, planeado y que igualmente se puede ser igual de feliz y cuando vienen imprevistos pues, como él dice, cuando vienen curvas pues se toman las curvas y ya está, sí. Entonces, además pues, tú que eres funcionaria, eres maestra, sí, ¿no? Sí, eres funcionaria. Sí, Y sí, ¿cómo lo estás contando ya, ¿no? Pero aparte de como pareja, ¿no? Como funcionaria y convivir con alguien que es emprendedor, que se Bueno, mueve... ella es una excelente docente y con una grandísima vocación en lo que hace, ¿no? Ojalá pues todos tengan esa misma vocación. Ella ha dicho que ha aprendido mucho de mí, o sea, yo al contrario, todos los días la verdad es que aprendo de ella porque pues eso es mi ancla a la cordura, ¿no? Y es lo que me hace un poco en el caos y en el revuelo que yo llevo y es llegar a casa y sentir pues esa paz, ese ancla, ¿no? con lo que es uno. Es el equilibrio, ¿no? Sí, yo creo, bueno, él siempre lo dice, que pues eso, que la pareja perfecta, pues un empresario, una maestra, una funcionaria, no ahí que, bueno, pues que al final pues encontremos ahí un equilibrio, porque por ejemplo ahora es cierto que con Fabiola, pues mi trabajo al final pues me permite pasar mucho más tiempo con ella y algo que es una realidad y a él le encantaría pasarlo también, pero es que no puede y yo de eso soy consciente, de que él tiene que estar en Connery cada día y no puede dejar eso de lado porque al final pues bueno, es su sueño y su trabajo y es diferente al mío, claro. Sí, pero partís de lo que acabas de decir, Ginés, que al final lo que te mueve a ti es lo mismo que te mueve a ti, ¿no? Aunque sean dos ámbitos o sectores distintos, al final es esa vocación, esa entrega y pasión porque creéis en lo que hacéis, cada uno. Yo creo que uno tiene que hacer lo que realmente le haga feliz. A mí mi trabajo me encanta y soy feliz en mi trabajo y entiendo que a él le hace feliz otro tipo de cosas que hay que aceptar y ya está, porque es lo más importante, ir a trabajar y ser feliz en lo que estás haciendo cada día. Ginés, ¿tú dirías que ahora te encuentras en un momento de plenitud y de éxito? Yo me encuentro feliz y quizás eso es lo más importante. No sé si estaré en un momento de éxito, ¿no? Porque tengo una frase también que lo mejor siempre está por llegar, ¿no? Y tenemos que ir mejorando. Pero o sea que a la cima no deja de elevarse, ¿no? No, si te paras al final, pues te amargas. O sea, la progress is happiness, como dice Tony Robbins, el progreso es felicidad.
Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Aquí a Duquesa, Esa es la yegua. y a don Antonio de Avanza, mi padre, y José Antonio Rubio, mi hermano. Encantada, encantada. Igualmente. ¿Y qué tal? ¿Estáis aquí todo el día? Pues todos los días. Mucha faena. Regular. Te ayudaba, ¿no? De cuando era pequeño. Sí. No le gustaba mucho venir para aquí, para el campo. Porque tenía su idea, él tenía su... Venía, pero así como gustarle mucho, no le ha gustado mucho el campo. Bueno, ¿y qué os parece que ahí en Murcia sea tan conocido? Porque aquí es el hijo de Antonio, pero ahí en Murcia es Ginés, Presi. Nosotros no esperábamos menos de él. Que donde vaya va a ser conocido. Si algo aprendí en mi casa fue sacrificarte hoy por tener algo mañana. Y es algo que quizás hoy en día que vivimos en la época de Amazon y de pedir una cosa y tenerla mañana y que queremos el éxito inmediato y que queremos el resultado inmediato, eso que aprendí en mi casa me hizo pues eso, sacrificarme, estudiar una carrera cuando a lo mejor en aquel momento era el boom de la construcción y podía haber trabajado y ganado mucho dinero. ¿Sabes? Siempre me ayudó a tener un objetivo a medio o largo plazo y sacrificarme hoy para cumplirlo, ¿no? Y aún hoy, en época un poco, digamos, que estoy viviendo, ¿no?, de lo que he sembrado, hay que seguir sembrando, o sea, eso no puedes parar. Hay 3 ingredientes fundamentales para ser un decidido. Enamorarte de tu proyecto, las personas, sentir el apoyo de tu gente y abrir nuevas relaciones a través del networking. Y la ayuda de instituciones como es el Instituto de Fomento. Buscar asesoramiento, redes y apoyo económico de profesionales que ya conocen el sector. ¿Cuál es el precio que se paga por ser emprendedor? El precio es mucho, el precio es sacrificarte vida personal, ser un incomprendido muchas veces, lo típico, oye, con lo que has estudiado, buscar un trabajo, no te compliques más la vida, estás aquí, vamos, hasta los colegas, ¿no? Pero ese es el precio a pagar, pero también te digo... ¿Cuál es el precio a pagar cuando no se es un emprendedor y tienes un sueño? Eso es mucho peor. Y hay un símil que yo pongo muchas veces, y es el del tigre o el león, que ya ha nacido en el zoo, o el tigre o el león que ha vivido en la jungla y lo metes al zoo, ¿no? Si tú nunca has probado la sangre de emprender, de cazar, de empezar de cero, a lo mejor no lo entiendes, ¿no? Pero es muy difícil ya que un emprendedor, alguien que ha tomado al 100% las riendas de su vida, luego lo metas a un zoo o lo metas a una empresa y que tenga pues eso, una vida más o menos normal. Eso es bastante complicado y no es ni mejor ni peor, o sea, ni mucho menos, porque efectivamente tú puedes tener tu nómina y luego puedes emprender aparte, es algo que yo le digo a mi gente también. Pues yo que sé, algún proyecto personal, oye, vamos a ahorrar, comprar una casa, alquilarla en Airbnb y tal, no sé. Se pueden hacer cositas al margen de la empresa para también tener tu proyecto empresarial o tu proyecto al margen de lo que hagas en el día a día. Pero es cierto que eso, que al final cuando has probado esa sangre de emprender es complicado volver atrás. ¿Dirías que la libertad tiene algo que ver en el ADN de los emprendedores? Llámalo libertad y si te lo compro, aunque al final eres esclavo de tus clientes, de tus proveedores, de los bancos, eres también responsable de la vida de los trabajadores, o sea, tienes muchas más cargas, libertad. Pero al final, pues yo lo llamaría realización, es como, no sé, como el pintor que se ha sacrificado, como ese, no sé, como ese Miguel Ángel que estuvo ahí tallando el David y seguro que sacrificaría muchas horas y mucho tiempo, pero luego vio su obra hecha, ¿no? Es eso, al final
Y si para ti ser libre es realizarte con un proyecto empresarial y ver plasmado ahí tu ADN, sí, eso es libertad. Cuando tú ya no estés, ¿qué legado te gustaría haber dejado en el mundo? Pues por un lado, y es el fin de la empresa, yo creo que a día de hoy el ser humano, con lo que sabemos del cambio climático y con la tecnología que tenemos a disposición, que sigamos usando la energía a base de fuentes contaminantes o incluso moviéndonos todavía cuando ya hay alternativas, pues oye, el planeta es no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos, es un préstamo de las generaciones que vienen, ¿no? Y a mí me gustaría mirar a mi hija y a mis nietos si tengo alguna vez a la cara en un futuro y saber que yo he trabajado porque ellos tengan un planeta mejor. Y luego a nivel de mensaje que queremos transmitir con esta empresa es que, oye, hay otra forma de hacer empresa, hay otra cultura que está ahí y que está para quedarse también. Yo estoy convencido que al final cada vez pues iremos a unos modelos empresariales mucho más flexibles, más participativos, más colaborativos y donde las personas estén en el centro y no tanto el beneficio a final de ejercicio, ¿no? Yo creo que también es un legado que espero dejemos en un futuro. ¿Y tu hija? ¿O tus hijas? Cuando sean mayores. No lo sé y no debería importarme tanto porque al final yo creo que uno tiene que vivir su vida no pensando en lo que digan los demás, sentirse orgulloso con aquello que hace y si tú te sientes orgulloso con aquello que haces seguro que los demás también lo serán de ti, ¿no? Pues nada, yo espero en mis hijas lo que sí se sienta orgullosa de tener un padre que la ha querido mucho y que le ha dedicado tiempo y que ha estado con ellas, ¿no? Que al final pues algo que intentaré hacer y sacrificarte por ellas al final. En eso no me va a faltar un ápice de energía para que el día de mañana diga, oye, mi padre fue un padre divertido y al margen de todo lo que hiciera en la empresa o tal, aprendí con él y me hizo feliz y me quiso, ¿no? Yo creo que ese es el mejor legado que puedo dejarle a mis hijos. Está claro que el sentido de contribución y el cuidado hacia las personas son pilares que guían a este emprendedor. Si alguien nos ha enseñado que se puede emprender y crecer en época de crisis, es Ginés. Yo me siento totalmente inspirada y con más fuerza al escucharle a él y a todas las personas importantes de su vida.